¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estamos aquí para daros las gracias. Llegamos a 5.000 suscriptores, ya vamos por 8 y no sé hasta dónde llegaremos antes de que se suba este vídeo. Así que ahora respondo a vuestras preguntas y está aquí a jugar. ¡Hala! En realidad lleva todo el día. Pues nada, chavales, lo dicho, por aquí tengo vuestras preguntas, así que le voy dando caña. ¿Tienes miedo de que Zarpis se pierda? Los vídeos que soléis ver vosotros al final son de aventura y ahí es cuando yo menos miedo suelo tener, porque al final yo estoy muy al tanto de ella, estoy todo el rato con ella, entonces no me suele preocupar tanto. Pero en el día a día, ya veis en los sitios en los que estamos, entonces ahí sí que suelo tener pues más miedo, porque al final es una realidad que el peligro está ahí. Aquí hay animales salvajes, hay zorros y está claro que en cualquier momento algo puede suceder. Pero claro, como entenderéis, la otra opción pues sería tenerla o en la furgoneta o tenerla atada de alguna manera y no me mola nada la idea. O sea, yo quiero que sea libre y aquí hay unos riesgos, pero pues ¿qué es lo que hay? Durante el viaje, ¿dónde has pasado más frío? Bueno, pues os diría que claramente en Dolomitas y en Austria, o sea, fue horroroso, verdaderamente horroroso. Estaba haciendo una videollamada con una amiga, Aupamaya, y yo estaba tiritando de frío, tiritando literal. Y los grados no sé cuántos, pero vamos, minus 18, por ahí anduvimos. ¿Cómo financias el viaje? Esta pregunta os la explico mucho mejor en el vídeo que os dejo por aquí arriba, que lo he subido hace, nada, un par de semanitas. ¿Te ves formando una familia? Sin lugar a dudas me parece como uno de los proyectos de vida más bonitos que se pueden tener. Yo he vivido lo que es ser hijo y me encantaría vivir esa relación desde la otra parte, que sería siendo padre. Pero bueno, veremos lo que la vida nos trae. Pero sin duda que me encantaría y me veo totalmente. Cuando no viajáis, ¿vivís también en furgo? Creo que no existe la opción de no viajar. Este proyecto se basa en eso, entonces vamos a viajar. Pero bueno, si en algún momento volvemos a España, seguiremos viviendo en furgo. O sea, sí. ¿Qué te motivó a llevar esa vida y compartir? Lo que me motivó a empezar con esto fue básicamente ver que la muerte está ahí, que cualquier día podemos palmar y que es una realidad. Que muchas veces es como, a mí no me va a pasar, a mí tal, pero está ahí. Y pues antes de morir quiero hacer algo que de verdad me llene y no hacer cosas por dinero o porque la gente espere de mí que haga eso. Entonces por eso mismo fue pues algo con lo que yo había soñado siempre, pero que yo me veía como que yo no podía hacerlo, pues cogí y me lancé a hacerlo. ¿Y por qué compartirlo? Porque si no me parecía vacío, me parecía como que le faltaba algo al viaje. Y hay veces que me dan ganas de dejar de compartir, ir muy a mi rollo, porque esto sí que siento que me da un poco más de dependencia de las redes sociales y no me gusta. Siempre he sido una persona que pasaba bastante de redes sociales, pero ahora mismo si paro de hacer esto, para mí este viaje sería vacío, faltaría algo. ¿Qué tal Zarpis a las noches? Pues sinceramente genial. Se mete debajo de la cama, se echa a dormir y ya está ahí como un bebé, hasta el siguiente día. ¿Cuánto durará el viaje y qué harás luego? ¿Algún objetivo en mente? Vale, esta me gusta. ¿Cuánto durará el viaje? Lo que fluya. O lo que me permita la economía también. Pero vamos, va a ser lo que fluya, porque tengo muy claro que si me encuentro con algún problema con la furgo, vamos a seguir en bicicleta. Si tenemos algún problema así, vamos a seguir... O sea, el viaje va a continuar sí o sí. Si hace falta buscar algún trabajo mientras viajo, o sea, esto va a continuar. O sea, esto va a ser hasta que yo sienta que, vale, ya he vivido esta experiencia, es hora de pasar a una nueva etapa. Avioncito. Y después, el día que esto acabe, pues tengo varios proyectos en mente, pero lo que sí que voy a hacer va a ser construirme alguna cabaña en alguna montaña y me encantaría vivir allí y es una vida que de hecho me encantaría dársela a Zarpis también. ¿Cuál ha sido el peor momento en montaña con Zarpis? Hubo un momento en Dolomitas que subimos a montaña y a la hora de bajar ella normalmente me sigue por donde yo he pasado, sobre todo si hay nieve. Y la cosa es que se metió por una esquinita y había hielo y vamos, me acojoné porque es que allí no iba a poder hacer huella a ella. Y después, debajo, había caída. Y bueno, cuando pasó esto, al principio me puse muy nervioso y me puse como, sal de ahí, pero entendí que así no iba a poder hacer nada, entonces me tuve que calmar y tratar de jugar con ella. Imaginaros en una situación así, ponerte a jugar con ella y yo ponerme a ir hacia atrás y a llamarla, pero como jugando,
Y bueno, ella entonces cogió y se dio la vuelta, se subió como a una roca y ya vino a donde mí y no pasó nada afortunadamente, pero la verdad que tuve los cojoncillos aquí. ¿Cómo es el GPS de Zarpis? ¿Lo recomiendas? La verdad que sí lo recomiendo, está muy guay. Lo único malo es que es de este tamaño, entonces es bastante grandecillo. La marca es Winect, por favor, dadme dinero. Pero la verdad que estoy muy contento, la batería aguanta bastante, no he tenido ningún problema en cuanto a conexión todavía. O sea, vamos, siempre pilla cobertura aunque sea un poquito. Y luego la posición te la da muy bien, así que la verdad que muy contento. Y ya os digo que en cuanto a salud, he ganado años, chaval. ¿Cómo llevas la soledad y el vivir en una furgo? El vivir en furgoneta, de lujo. O sea, este estilo de vida a mí me encanta. Entonces, vamos, ningún problema. De hecho, ahora mismo soy consciente que si voy a un piso, me agobiaría. O sea, no quiero estar en un piso. De hecho, en agosto volví a mi casa durante 2 semanas y me agobié. O sea, era como, me quiero pirar de aquí ya. Y el tema de la soledad lo llevo bastante bien, pero sí que al final ha sido un invierno muy largo. Hemos estado en los Alpes, no hay ningún harto de la vida que se le ocurra meterse todo el invierno a los Alpes, no hay furgos, no había nadie. Entonces sí que se me hizo un poquito largo y vamos, estaba ya deseando que llegase primavera, empezar a conocer gente. Además ya estamos en un país que no hay españoles, todos son pues eso, alemanes, gente de Bosnia, de Hungría, entonces es muy guay. Además yo con mis rasgos doy el canteo terriblemente porque aquí toda la gente es blanquita, entonces tenía 1000 ganas de empezar ya a conocer gente. Y bueno, obviamente he hecho mogollón de menos a mis colegas, o sea, mogollón. Tengo unas ganas de verles terribles y de ver a mi familia. Pero yo he elegido esto, entonces es lo que hay, chavales. Un harto de la vida pregunta, ¿te apuntas al GHT? ¿Tienes alguna montaña por allí fichada? Tengo algunas montañas fichadas en Asia, alguna un poco loca, ya lo veréis, va a ser la vaina, chaval. Pero también soy consciente de que voy con la pequeña, entonces para meterme en sitios donde me pueda dar mal de altura, es decir, pues no sé, a partir de 5000 metros, que ya son cosas muy tochas, ahí tiene que haber un acondicionamiento previo y yo con la peque, o sea, que no, o sea, ni de palo. O sea, vamos, el GHT ni harto de la vida. Para el que no lo sepa, el GHT son 1700 kilómetros recorriendo el Himalaya, que he visto que lo ha hecho Sergio Unanue, o sea, de locos, así de claro. ¿Has pensado en hacer alguna quedada? Pues la verdad que no, hasta que me lo habéis preguntado, así que bueno, cuando vuelva, alguna se hará y veremos a ver qué tal. La verdad que estaría muy guay. ¿Ha habido alguna situación por la cual te hayas planteado dejar de vivir en furgoneta? No ha habido una situación como tal por la que haya dicho hasta el huevo de la van life, pero sí que me he planteado el vender la furgoneta y pasarme a viajar en bicicleta. Al final yo lo que busco es conocer a la gente, sobre todo, conocer los países de verdad, no el ver un sitio. Y yo creo que pues que en bicicleta sería todavía más intenso el viaje, lo cual para mí sería un plus, tanto lo bueno como lo malo. Pero bueno, hasta la fecha ya veis, aquí seguimos, así que he decidido seguir con la furgo y yo creo que durante un tiempo seguiremos con la furgo y luego ya veremos. Lo que sí que tengo claro es que de mínimo durante un par de semanas probaremos a viajar en bicicleta. ¿Cómo ha cambiado tu mentalidad desde que vives en furgoneta? Yo creo que lo mejor que me ha aportado es el cambio en tu mentalidad de que empiezas a ver que todo es posible. Es decir, yo antes pensaba pues que yo no podría vivir viajando porque yo no podía hacerlo. Y una vez que lo haces, te das cuenta de que, o sea, puedes hacerlo, incluso podrías hacerlo con menos. Y es como que desbloqueas algo en tu mente, que cosas que antes dirías que no podrías hacer, ahora yo pienso que las puedo hacer. Y no solo hablo de vivir en furgoneta. Pues ahora mismo en mi mente yo ya estoy pensando en mogollón de proyectos que antes sería como, buah, yo eso no puedo hacer. Y ahora es como, ¿por qué no? Y bueno, ya los iréis viendo porque poco a poco aquí van a ir saliendo cosillas por pelotas. Diferencias entre Instagram Van Life y Real Van Life. En este aspecto considero que soy bastante transparente. Os he enseñado platos de mierda, en plan arroz con cerdo, así a pelo y ya está, porque es mi van life. O sea, si hay que enseñar estalactitas en el grifo se enseñan. Entonces considero que no soy el típico postureta, al menos yo. Cuando te decidiste por este proyecto, ¿te apoyaron o te criticaron? Me cayó de todo, pero sí que cayó bastante crítica, obviamente, de familiares, que jode bastante. Pero al final es lo que tú quieres, es tu vida, entonces da igual lo que ellos te digan.
y tienes que tirar por lo tuyo. Y yo lo tenía claro que... Chipis, vas a acabar de comer. Venga, ¿te unes aquí un poco conmigo? Venga. Se une Zarpis, chavales. Bueno, pues como decía, hubo gente que me apoyó, hubo gente que me criticó. Y bueno, al final tú decides con qué quedarte. Yo a la gente que me criticó, pues oídos sordos, por aquí me entra, por aquí me sale. Al final es mi vida. Yo tengo que decir lo que quiero hacer con mi vida, porque, o sea, yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida, porque es que no es la mía, básicamente. O sea, es que yo qué sé lo que esa persona quiere hacer. Y también yo además era consciente, pues, de que... ¡Venga! Lo que os decía, pues que ya al final... Buah, es que está soltando más pelo. Pues eso, que al final yo era consciente de que la gente que me decía eso era pues porque me querían, porque querían lo mejor para mí. Pero al final pues ellos no se daban cuenta de que cada persona es diferente, que a ellos les hace feliz una cosa y a mí me hace otra. Y al igual que ellos no podrían tener mi vida probablemente, pues yo no puedo tener la suya porque me pegaría un tiro. Entonces mi consejo, si os pasa algo así, es que os rodeéis de la gente que os apoya. Siempre va a haber gente que no opine igual que vosotros, que os lo va a decir a veces de maneras que no os lo deberían de decir, pero rodearos de esa gente que os está aportando y pa'lante con lo que vosotros verdaderamente queráis. ¿Qué equipo fotográfico utilizas? iPhone para grabar prácticamente todo. El dron, obviamente, es el Mavic Air 2S. Y luego utilizo la GoPro para grabar así pasos un poco complicados, si es que la llevo, que muchas veces no la llevo, luego me encuentro un paso complicado y me cago en todo, pero es lo que hay. ¿Cuál es tu rutina de ejercicios? Haré un vídeo más extenso sobre esto, pero ya os digo que los tiros no van a ir por ninguna rutina pautada de pe a pa. Y la pregunta que todo Dios me ha hecho: ¿cómo apareció Zarpis en tu vida y cómo decidiste que se unía? La cosa es que yo siempre me he visualizado pues teniendo un perro, sobre todo cuando empecé viviendo en una furgoneta, pero siempre que me mandaban los colegas, sobre todo, la foto de algún perro o tal, era como, no, o sea, no quiero de perreras, quiero que fluya, o sea, tiene que ser pues alguno que me encuentre yo en el camino, tiene que ser diferente, tiene que ser cuando yo lo sienta. Y bueno, la cosa fue que Zarpis apareció desnutrida en un estado pésimo en una gasolinera, 2 de la cuadrilla la encontraron, se la llevaron a casa y la estuvieron cuidando durante 3 semanas o un mes. Pero la cosa es que tenían ya 4 gatos. Entonces escribieron en el grupo de la cuadrilla: tenemos un gatito, tal, no la podemos tener, ¿hay alguien que sepáis que quiera un gato? Y yo escribí al de 2 días, en plan, ¿la habéis encontrado casa? Y me dijeron que no, y yo no respondí. Pero claro, ya la gente se olió a lo que había. Entonces cuando volví a quedar con mis colegas, todos me empezaron: tú te la tienes que coger, no sé qué. Y bueno, pues total, que yo nunca me he visualizado con un gato, no me hacían gracia los gatos de hecho, pero no sé por qué, era como, pues bueno, voy a conocerla. Y nada, fue conocerla y dije, ya está, tú, se une. Y nada, desde el principio empezamos a hacer montaña y ya hasta lo que veis hoy en día. Así que chavales, espero que os haya gustado el vídeo, mil gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo, o sea, es una pasada. Vamos camino de los 10.000 suscriptores. Cuando suba este vídeo no sé cuántos nos quedarán, pero espero que ya estemos cerca. Y nada, eso, que muchísimas gracias por el apoyo. Pronto más noticias, y nada, que por aquí seguimos a tope, la pequeñaja y yo. Y nada, chavales, ¡seguimos con la ruta!